Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Bueno, esta resolución que ha leído el señor presidente de la Asamblea Legislativa, en la que hemos colaborado activamente en la redacción y en la introducción de insumos que consideramos necesarios para satisfacer y proteger adecuadamente lo que establece nuestra Constitución política, no solo cumplir lo que establece el 121, numeral 5 de la Constitución política, sino de también cumplir con lo que manda el artículo 12 de nuestra Constitución, que es esa decisión de Estado de no tener ejército y de designar para la seguridad a fuerzas no militares, sino fuerzas policiales. Esta resolución es un esfuerzo para balancear entre la defensa de nuestra soberanía y la necesidad de apoyo en una lucha, básicamente con el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que muchas veces supera la capacidad de defensa que tiene nuestro propio país. Esta resolución viene también a resolver una discusión que no se había sentado antes, que es definir qué debemos entender para el tema de naves de guerra que establece la Constitución. Hay que decir también que esta resolución no resuelve, no se pronuncia sobre el tema de los buques. En el tema de los barcos, recordemos que la Constitución, el 121, numeral 5, establece que la Asamblea Legislativa debe dar su asentimiento para naves de guerra en puertos y en aeropuertos. Por lo tanto, la Constitución establece que naves de guerra pueden ser del mar o pueden ser del aire. Y hay que aclarar que esta resolución se aplica específicamente para el tema de las aeronaves y define lo que son aeronaves de guerra. Hay una distinción que hay que hacer, y es que una cosa es efectivamente aeronaves militares y otra cosa son aeronaves de guerra. Muchas de esas aeronaves militares, por ejemplo, son aeronaves que no tienen capacidad de ataque o de defensa, que son para transporte, que son, por ejemplo, para transportar a jefes de Estado que, aunque sea un avión, un Boeing, un avión de naturaleza, digamos, similar a la naturaleza civil, pero por transportar, por ejemplo, un jefe de Estado, pertenecen a las fuerzas aéreas y a las fuerzas armadas de un país. Y por lo tanto son aviones que técnicamente son militares, pero no se puede decir que sean aviones de guerra. Y entonces lo que se está haciendo con esta resolución es que esta Asamblea Legislativa no se ocupe de naves que no resulten estrictamente en una amenaza, ¿verdad?, a la seguridad y a la soberanía nacional. Esas otras naves militares tendrán necesariamente que tener la autorización de ingreso a este país, pero por la autoridad administrativa correspondiente, no por la Asamblea Legislativa, a quien el constituyente específicamente le designa a la Asamblea Legislativa autorizar el ingreso de naves de guerra. Entonces, ¿qué son naves de guerra? ¿Qué vamos a entender a partir de ahora? ¿Cuáles son las naves de guerra? La primera distinción que hace esta resolución es: ya no vamos a tener que estar aquí discutiendo que si son de fuerzas de policía o si son de fuerzas del ejército. No, incluso si fueran privadas, esa discusión aquí con esto se zanja. Ya no importa si son fuerzas policiales o fuerzas militares propiamente. Si cumple con las características que se establecen en esta resolución, necesariamente tienen que venir a la Asamblea Legislativa para el asentimiento correspondiente. Ya no importa que sean de la policía, de los guardacostas, de donde sea. El criterio dominante para definir si la aeronave tiene que ser autorizada por la Asamblea Legislativa es el equipamiento que esa aeronave tiene. Así que no se vale que en algún momento alguien vaya a decir que una aeronave equipada con este tipo de artefactos que se establece en la resolución, aunque sean de policía, que vayan a decir que no se requiere la autorización de la Asamblea porque son de policía y vienen en función de policía. No, indistintamente de la función, tal y como dice la resolución, la función es
si viene de manera de seguridad, si viene a hacer funciones de seguridad, de apoyo policial o de cualquier otro tipo. Indistintamente de eso, esa nave que tenga, básicamente, las que tengan equipamiento que les permita realizar acciones ofensivas o defensivas. También aquí zanjamos el tema de que si un armamento es ofensivo, entonces sí se ocupa la autorización, y que es defensivo. No, aquí no nos importa ya si es ofensivo o defensivo. Es que tenga capacidad ofensiva o defensiva contra otra aeronave o un objetivo en superficie terrestre o marítima. Es decir, se entenderá por equipamiento el poseer tipo de armamento reactivo, es decir, ametralladoras que se puedan disparar. De lanzamiento pasivo, es decir, que puedan lanzar misiles, lanzar algún tipo de bomba. Y la parte que nos parece muy importante, porque amplía el tema, hoy el tema de la guerra, a veces la guerra electrónica trasciende, es mucho más importante que la misma guerra convencional. Y esta resolución incluye que el armamento, además de armamento de tipo reactivo, de lanzamiento pasivo, si la nave tiene dispositivos electrónicos que puedan interferir señales de radio, ya sea que éstas se usen para la comunicación o para la detección, aunque esas interferencias puedan inutilizar o no nuestras comunicaciones, también tiene que venir a la Asamblea Legislativa. Y eso me parece que de alguna manera nos protege también del espionaje electrónico que podría ser utilizado, digamos, camufladamente en este tipo de aeronaves. El reconocimiento, las aeronaves que tengan capacidad de violentar nuestra información sensible, también va a necesitar la autorización de esta Asamblea Legislativa, porque vamos a entender esto como si fuera una nave, digamos, tradicionalmente artillada. De manera que, entendida de esta manera, nos parece que la Asamblea Legislativa deberá ocuparse efectivamente de lo que tiene que ocuparse, que son de las naves que puedan atentar de una u otra manera con la soberanía y con el trabajo que hacen nuestras fuerzas de seguridad, y quedan por fuera todo ese tipo de aeronaves que son militares, pero que no están destinadas directamente a la defensa o al ataque. Y entonces ya aquí no vendrán esas avionetas Cessna que no tienen ese tipo de capacidad, y algún otro tipo de aeronave de transporte, protocolo, en fin, que no cumpla con esos requisitos. Así que de esta manera y con esa interpretación es que nosotros hemos venido trabajando con el señor presidente de la Asamblea Legislativa esta resolución. Nos parece que la resolución viene a resolver un problema, viene a resolver incluso un problema de años, de muchos años en esta Asamblea Legislativa, porque durante muchos años Aviación Civil fue la que decidió qué naves venían aquí y qué naves no venían. Y eso, lo que ha dicho la Sala Constitucional es que es inconstitucional, porque el único órgano constitucionalmente competente para definir cuál es una nave de guerra y cuál no es la propia Asamblea Legislativa, y con esto se establecen criterios generales específicos para que se sepa qué son las cosas que nosotros tenemos que resolver y qué no. Así que yo por lo menos estoy complacido. Creo que de todas maneras es una resolución que está en constante revisión, porque así también en constante avance está la tecnología que se maneja con las naves de guerra y con la tecnología militar, y esta resolución no está exenta también de poder actualizarse en determinado momento. Pero cierro con esto, señor presidente, diciendo que que también ya no solo es amenaza de guerra convencional, sino también cuando es amenaza de intervención electrónica, de reconocimiento electrónico en nuestro territorio nacional, y que sea esa información sensible. Por lo tanto, nosotros pues estamos complacidos con esta resolución y que pues obviamente sea interpretada y entendida de la manera en que nosotros lo hemos explicado aquí. Muchas gracias, compañero presidente.